Ahora mismo, mientras escuchas esto, alguien te está provocando. Un mensaje sin responder, un comentario que te quema por dentro, una situación que te exige reaccionar ya. Y ese impulso, esa necesidad urgente de responder en este preciso instante, es la trampa que está destruyendo tu vida sin que te des cuenta. Este audiolibro no es teoría motivacional, es el manual exacto para eliminar el 90% de tus errores emocionales con una sola regla. Espera 24 horas. Suena simple, pero lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre cómo manejas conflictos, decisiones y relaciones. Antes de continuar, si reconoces en estas palabras tus propias batallas emocionales, si este contenido resuena contigo, te pido algo importante. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún audiolibro. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con esa persona que sabes que está atrapada en ciclos de reactividad y no sabe cómo salir. Y deja un comentario contándome cuál fue la última vez que reaccionaste impulsivamente y te arrepentiste después. No es por vanidad, es porque ese acto de escribirlo, de nombrarlo públicamente, es el primer paso para romper el patrón. Y porque tu historia en los comentarios podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer para darse cuenta de que puede cambiar. Miles de personas están pasando por lo mismo que tú. Tu comentario les muestra que no están solos, y al compartir este audiolibro podrías estar salvando una relación, una carrera, o simplemente devolviéndole la paz mental a alguien que la perdió hace tiempo. Comenzamos. Capítulo 1. La ilusión de la urgencia emocional. Tu teléfono vibra, un mensaje, lo lees y sientes eso, ese calor subiendo por el pecho, esa necesidad inmediata de responder, de aclarar, de defenderte, de poner las cosas en su lugar ahora mismo. Esa sensación no es intuición, es una trampa biológica, y cada vez que caes en ella, pierdes. Escúchame bien. Tu cerebro está diseñado para mantenerte vivo en la sabana africana hace 200.000 años, no para navegar conversaciones de WhatsApp. Cuando sientes esa urgencia emocional, cuando tu cuerpo te grita, debes responder ahora, no es sabiduría, es tu amígdala secuestrando tu corteza prefrontal. Tu sistema límbico no distingue entre un león y un comentario pasivo-agresivo. Para tu cerebro primitivo ambos son amenazas, y reacciona igual, liberando cortisol, adrenalina, preparándote para luchar o huir. El problema es que no hay león, solo hay un mensaje de texto, pero tu biología no lo sabe. Esa es la primera ilusión. Creer que la urgencia que sientes es real, no lo es. Es biología primitiva malinterpretando el contexto moderno. Y aquí viene lo peor. Cada vez que cedes a esa urgencia, cada vez que reaccionas sin pensar, estás reforzando el patrón neurológico. Le estás enseñando a tu cerebro que ante cualquier provocación emocional, la respuesta correcta es reaccionar inmediatamente. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Pero en este caso lo que se fortalece es tu debilidad. Piénsalo. Hace unos meses, ¿cuánto tiempo podías esperar antes de responder un mensaje que te molestaba? ¿Y ahora? Probablemente menos, porque has entrenado tu sistema nervioso para que sea más reactivo, más impulsivo, más esclavo de sus emociones. No te estoy juzgando, te estoy mostrando el mecanismo. Cada respuesta impulsiva no solo daña la situación presente, también construye la versión futura de ti. Y esa versión es más reactiva, más frágil, más controlada por las circunstancias externas. Estás literalmente programándote para ser emocionalmente débil, sin darte cuenta, porque nadie te explicó cómo funciona esto. El costo invisible de la reacción inmediata no es solo lo que dijiste en caliente, y no debiste decir, no es solo la relación que dañaste o el puente que quemaste. Eso es el costo visible. Eso lo ves. El costo invisible es quién te estás convirtiendo. Estás construyendo un cerebro que no puede tolerar la incomodidad emocional, un sistema nervioso que interpreta cualquier pausa como debilidad, una identidad que necesita reaccionar para sentirse validada. Y eso es la verdadera trampa.
Porque ahora no se trata solo de este mensaje, de esta situación, de esta persona que te provocó. Se trata de que estás perdiendo la capacidad de elegir. Ya no decides si respondes o no. Tu amígdala decide por ti. Esa es la diferencia entre tener emociones y ser poseído por ellas. Ahora hablemos de algo incómodo. La diferencia entre urgente e importante. Tu cerebro confunde ambas categorías constantemente. Lo urgente grita, lo importante susurra. Lo urgente demanda tu atención ahora. Lo importante puede esperar, pero no debería. Y aquí está el engaño. El 95% de lo que sientes como urgente no lo es. Es ruido emocional disfrazado de prioridad. Esa discusión que debes tener ahora mismo no es urgente. Es tu ego herido exigiendo validación inmediata. Ese mensaje que debes enviar antes de que sea tarde no es urgente. Es tu ansiedad creando una falsa ventana de tiempo. Esa aclaración que debes hacer para que no piensen mal de ti no es urgente. Es tu necesidad de aprobación externa controlándote. Lo urgente te secuestra, lo importante te construye. Y mientras estás ocupado apagando fuegos emocionales que tú mismo encendiste con tu reactividad, las cosas que realmente importan se desvanecen en el fondo. Tu paz mental, importante pero no urgente. Tu crecimiento personal, importante pero no urgente. Tus relaciones profundas, importantes pero no urgente. Hasta que un día levantas la cabeza y te das cuenta de que pasaste años siendo esclavo de lo urgente, mientras descuidabas completamente lo importante, porque lo urgente siempre gana cuando no tienes un sistema para frenarlo, y la mayoría de la gente no tiene ese sistema. Viven en modo reacción permanente, del drama laboral al drama familiar, de la crisis de pareja a la crisis financiera, siempre apagando incendios, siempre en emergencia emocional, y creen que así es la vida. No lo es. Así es la vida cuando no dominas la ilusión de la urgencia. Aquí está la verdad brutal. Casi nada de lo que sientes como urgente en tu vida emocional requiere respuesta inmediata. Casi nada mejora por ser atendido en caliente, y casi todo empeora cuando reaccionas desde la activación emocional. Pero tu cerebro no puede distinguir porque está usando software de hace 200.000 años para problemas del siglo XXI. Entonces, ¿qué haces? Primero reconoces la ilusión. Cuando sientes esa urgencia, cuando tu cuerpo te exige reaccionar ya, te detienes y te dices, esto no es urgente, es mi amígdala confundiendo un mensaje de texto con un depredador. Nombrarlo le quita poder. Segundo, entiendes el costo real. Cada vez que reaccionas impulsivamente, no solo dañas esa situación, entrenas a tu cerebro para ser más impulsivo la próxima vez, estás invirtiendo en tu propia debilidad emocional. ¿Realmente quieres seguir haciendo eso? Tercero, redefines urgencia. Urgente no es lo que grita más fuerte. Urgente es lo que genuinamente requiere acción inmediata para prevenir daño real. Todo lo demás es negociable, y la mayoría de las cosas son negociables. Ese comentario hiriente, negociable. Esa discusión pendiente, negociable. Esa necesidad de aclarar tu posición, negociable. Puedes esperar, puedes pausar, puedes elegir cuándo y cómo respondes. Y esa capacidad de elegir es todo. Porque cuando recuperas tu capacidad de elegir, dejas de ser esclavo de tus impulsos. Y cuando dejas de ser esclavo de tus impulsos, empiezas a construir la vida que realmente quieres, en lugar de solo reaccionar a la que tienes. Esto no es teoría filosófica, es neurociencia aplicada a tu vida diaria. Tu amígdala va a seguir gritando, eso no va a cambiar, lo que cambia es si le haces caso o no. Lo que cambia es si reconoces la ilusión o caes en la trampa. Lo que cambia es si decides quién controla tu vida, tu corteza prefrontal o tu sistema límbico primitivo. Esa es tu elección en cada mensaje, en cada provocación, en cada momento donde sientes esa urgencia ardiente. Y la suma de esas elecciones determina quién eres. Dominas la ilusión de la urgencia emocional o ella te domina a ti, no hay punto medio, no hay a veces sí, a veces no, porque cada vez que cedes refuerzas el patrón y cada vez que resistes lo debilitas.
Ahora ya sabes cómo funciona la trampa, ahora entiendes por qué sientes lo que sientes y ahora tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir reaccionando como un primate asustado cada vez que alguien te provoca? ¿O vas a usar tu corteza prefrontal para lo que fue diseñada, pensar antes de actuar? La biología te empuja, pero la disciplina te libera. ¿Has entendido la ilusión? Ahora necesitas el antídoto exacto, el sistema que rompe el patrón de reactividad en su raíz. Capítulo 2. El principio de las 24 horas. La regla es brutalmente simple. Antes de responder a cualquier situación que te active emocionalmente, esperas 24 horas. Eso es todo. No es una sugerencia, no es una técnica que pruebas a ver si funciona. Es un protocolo no negociable que adoptas sin condiciones, sin excepciones, sin pero es que esta vez sí es diferente, sin justificaciones. Si sientes esa urgencia ardiente de responder ahora mismo, esa necesidad visceral de reaccionar ya, esa es precisamente la señal de que necesitas esperar. La urgencia no es permiso para actuar, es la alarma que te advierte que estás a punto de cometer un error. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría de la gente malinterpreta. Simple no significa fácil. La regla de las 24 horas es conceptualmente simple. Un niño de 5 años la entiende, pero ejecutarla cuando tu ego sangra, cuando tu orgullo está herido, cuando tu amígdala está gritando «reacciona ahora», eso requiere disciplina de hierro, porque tu mente va a pelear, va a generar 1000 razones por las que esta vez sí necesitas romper la regla. Es que si no respondo ahora, van a pensar que soy débil. No, van a pensar lo que van a pensar, y tu reacción impulsiva no cambiará eso. Es que necesito aclarar las cosas antes de que sea demasiado tarde. No, lo que necesitas es no empeorar las cosas con una respuesta en caliente. Es que tengo razón y debo defenderme. Tener razón no te da permiso para actuar mal. Tener razón no justifica perder el control. Tu mente generará todas estas narrativas. Y todas son mentira. Todas son tu amígdala buscando excusas para reaccionar. Ignorarlas es el trabajo. Esperar es el trabajo. Las 24 horas son el trabajo. Y funciona porque durante ese tiempo, dentro de tu cerebro, sucede algo extraordinario. Tu biología se normaliza. Tu cortisol, esa hormona del estrés que te tiene secuestrado, empieza a descender. Tu amígdala, ese sistema de alarma hiperactivo, empieza a desactivarse. Y tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable del pensamiento racional, recupera el control. No es magia, es fisiología básica. Cuando estás emocionalmente activado, tu cerebro está literalmente en modo de supervivencia. No puedes pensar con claridad, no puedes evaluar consecuencias, no puedes distinguir entre responder y reaccionar. Estás operando desde tu cerebro reptiliano, y ese cerebro solo conoce 3 opciones: luchar, huir o paralizarse. Ninguna de esas opciones es útil para navegar una conversación difícil, pero 24 horas después, cuando tu química cerebral se ha estabilizado, cuando tu sistema nervioso ha vuelto a la línea base, puedes ver la situación con claridad. Lo que a las 10 de la noche parecía un insulto imperdonable, que ameritaba una respuesta devastadora, a las 10 de la mañana del día siguiente, es solo una frase tonta dicha por alguien que probablemente estaba teniendo un mal día. La situación no cambió, tu jefe sigue siendo injusto, tu pareja sigue habiendo dicho lo que dijo, ese comentario en redes sigue ahí. Lo que cambió es tu percepción de la situación. Y esa es la clave. No necesitas que la situación cambie para responder mejor. Solo necesitas que tu estado interno se estabilice. Las 24 horas no resuelven el problema externo, resuelven el problema interno que te impide manejar el problema externo con inteligencia. Ese es el principio. Ahora, escucha esto porque es vital. Las 24 horas funcionan incluso cuando tienes razón. Déjame repetir eso. Incluso cuando estás 100% justificado en tu indignación, incluso cuando la otra persona está objetivamente equivocada, incluso cuando tienes pruebas irrefutables de que fuiste tratado injustamente, las 24 horas siguen siendo necesarias.
¿Por qué? Porque tener razón y actuar con razón son cosas completamente diferentes. Puedes estar totalmente justificado en tu enojo y aún así arruinar la situación con una respuesta reactiva. Puedes tener la razón moral absoluta y convertirte en el villano de la historia por cómo elegiste responder. La justicia de tu causa no te protege de las consecuencias de tu reactividad. Piensa en cuántas veces has tenido razón pero has perdido de todas formas, no por falta de argumentos, sino por exceso de emoción. Has tenido razón y has perdido la relación. Has tenido razón y has perdido el trabajo. Has tenido razón y has perdido el respeto, porque respondiste desde tu versión herida en lugar de tu mejor versión. Las 24 horas no son para convencerte de que estabas equivocado. A veces estabas equivocado. A veces no. No importa. Las 24 horas son para asegurar que cuando respondas, lo hagas desde la versión de ti que está en control, no desde la versión de ti que está sangrando emocionalmente. Tu mejor argumento no sirve de nada si lo entregas con las manos temblando de rabia. Tu verdad más profunda pierde poder cuando la gritas desde la desesperación. Tu defensa más sólida se desmorona cuando está contaminada de ego herido. Por eso esperas, no porque estés dudando de ti, sino porque te respetas demasiado como para permitir que tu peor momento defina tu respuesta. Ahora la pregunta que todos hacen, ¿y si en esas 24 horas pasa algo? ¿Y si mi silencio es malinterpretado? ¿Y si pierdo mi oportunidad de responder? Respuesta corta. Casi nunca pasa. Respuesta larga. Si tu posición depende de una respuesta inmediata, probablemente no era una posición sólida para empezar. Las verdades no tienen fecha de caducidad. Los argumentos válidos no pierden fuerza por esperar 24 horas. Y si alguien malinterpreta tu silencio temporal, ese es un problema de ellos, no tuyo. No eres responsable de las narrativas que otros crean durante tu pausa. Eres responsable de la calidad de tu respuesta cuando finalmente llegue. Y aquí está la parte hermosa. Cuando esperas 24 horas, tu respuesta es mejor. Siempre, sin excepción. Es más clara, más enfocada, más efectiva, porque no está contaminada de cortisol, no está distorsionada por la amígdala, no está saboteada por el ego. Es tu inteligencia real respondiendo, no tu sistema de alarma primitivo. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es deliberado. Reaccionar te controla, responder tú controlas. Reaccionar es debilidad disfrazada de urgencia. Responder es fortaleza disfrazada de paciencia. Y la única forma de garantizar que respondes en lugar de reaccionar es esperar 24 horas, no 23, no unas horas, no, hasta que me calme un poco. 24 horas completas, porque tu cerebro necesita ese tiempo, no porque la situación lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Necesitas que tu cortisol vuelva a niveles normales, necesitas que tu amígdala deje de secuestrar tu pensamiento, necesitas que tu corteza prefrontal retome el mando, y eso no pasa en 2 horas ni en 6. La evidencia científica es clara. El sistema nervioso necesita aproximadamente 24 horas para volver completamente a la línea base después de una activación emocional fuerte. Por eso el número no es arbitrario, es fisiológico. Ahora tienes el principio, simple en concepto, brutal en ejecución, pero absolutamente transformador en resultados. La próxima vez que sientas esa urgencia, vas a recordar esto. Vas a reconocer que tu amígdala está mintiendo. Vas a elegir esperar 24 horas, no porque sea cómodo, sino porque es lo que te devuelve el control. Has entendido el principio, pero tu mente todavía va a resistir. Va a generar enemigos internos que sabotean la pausa antes de que empiece. Necesitas conocerlos, necesitas nombrarlos, necesitas desactivarlos. Capítulo 3. Los 5 enemigos de la pausa. Conoces el principio, entiendes la ciencia, sabes que esperar 24 horas funciona, pero cuando llega el momento real, cuando estás ahí con el teléfono en la mano y ese mensaje hiriente ardiendo en tu pantalla, algo dentro de ti sabotea la pausa antes de que empiece. Ese algo tiene nombre.
tiene rostro, tiene estrategias específicas. Son 5 enemigos internos y operan en tu mente sin que te des cuenta. Si no los identificas, te destruyen, uno por uno, sin piedad. Empecemos con el más peligroso. Enemigo número 1, el ego herido. Tu ego no tolera sentirse ignorado, no tolera sentirse minimizado, no tolera sentirse atacado. Y cuando alguien lo toca, cuando alguien lo pincha, cuando alguien se atreve a cuestionarlo, tu ego no susurra, grita. Te dice, si no respondes ahora, van a pensar que eres débil. Te dice, si dejas pasar esto, van a creer que tienen razón. Te dice, tu silencio es admisión de culpa, tu pausa es cobardía. Mentira. Todo eso es mentira fabricada por un ego frágil que necesita validación constante. La verdadera debilidad no está en no responder. La verdadera debilidad está en la necesidad compulsiva de defenderte cada vez que alguien te cuestiona. La fortaleza no está en ganar cada batalla verbal, la fortaleza está en la capacidad de no reaccionar cuando tu ego sangra. Porque aquí está la verdad incómoda. Solo quien es débil necesita demostrar constantemente su fortaleza, solo quien es inseguro necesita defenderse de cada comentario. Solo quien es frágil emocionalmente explota ante la menor provocación. Quien es fuerte puede absorber el golpe y elegir si vale la pena responder. Esa es la diferencia. Tu ego te dirá que responder es defenderte, pero ¿defenderte de qué exactamente? ¿De la opinión de alguien? ¿De palabras que desaparecerán mañana? ¿De un comentario que en una semana nadie recordará? No estás defendiéndote, estás alimentando tu necesidad de aprobación externa disfrazada de dignidad. Y cada vez que cedes, cada vez que reaccionas porque tu ego no tolera el golpe, le das más poder, lo haces más frágil, más necesitado, más dependiente de la validación constante. Ese es el enemigo número 1, y vive dentro de ti. Enemigo número 2, la necesidad de tener la última palabra. Este enemigo es mortal porque se disfraza de justicia. Te dice, solo quiero dejar las cosas claras. Te dice, solo quiero que entiendan mi punto de vista. Te dice, solo necesito cerrar esto apropiadamente. Mentira otra vez. No quieres aclarar nada, quieres ganar. No quieres que entiendan, quieres que reconozcan que tenías razón y que estaban equivocados. No quieres cerrar el conflicto, quieres tener la última palabra porque eso, en tu mente, significa victoria. Y en ese juego todos pierden. Porque la última palabra no cierra el conflicto, lo perpetúa. Tú respondes, responden, vuelves a responder, vuelven a responder, y el ciclo continúa hasta que uno de los dos se agota o la relación muere. ¿Alguna vez has ganado realmente teniendo la última palabra? Piénsalo honestamente. ¿Alguna vez la otra persona ha dicho, tienes razón, tu último mensaje me convenció, ahora veo mi error? No, casi nunca pasa. Lo que pasa es que ambos terminan más atrincherados en sus posiciones, más convencidos de que el otro es el problema, más distantes emocionalmente. La última palabra no es victoria, es ego disfrazado de conclusión. Y tu necesidad de tenerla es el enemigo que convierte conversaciones difíciles en guerras interminables. Suéltala, deja que tengan la última palabra. Observa cómo eso no cambia nada real en tu vida, excepto liberarte de la necesidad de ganar. Ese es el segundo enemigo. Reconócelo cuando aparezca. Ahora vienen los 3 que trabajan en equipo: el miedo al silencio, la validación externa y la adicción al drama. Estos 3 operan simultáneamente y son devastadores. Enemigo número 3, el miedo al silencio. Tienes miedo de que tu silencio sea malinterpretado, miedo de que piensen que eres débil, miedo de que crean que no tienes argumentos, miedo de que tu pausa sea vista como indiferencia. Pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Quién decide qué significa tu silencio? ¿Ellos o tú? Si dejas que otros interpreten tus silencios, siempre lo harán en tu contra, porque la gente proyecta, la gente asume, la gente llena los vacíos con sus propios miedos e inseguridades. Pero tú no eres responsable de las narrativas que otros crean en tu ausencia,
Eres responsable de la calidad de tu presencia cuando decides aparecer. Tu silencio no es debilidad, es disciplina, es control, es la negativa a participar en un juego donde todos pierden. Y si alguien no puede tolerar tu pausa, ese es un problema de ellos, no tuyo. El miedo al silencio es el miedo a perder control sobre cómo otros te perciben, pero nunca tuviste ese control. Nunca lo tendrás. Suelta ese miedo. No te pertenece. Enemigo número 4. La necesidad de validación externa. Este trabaja con el miedo al silencio. Necesitas que los demás sepan tu versión de los hechos. Necesitas que entiendan tu perspectiva. Necesitas que reconozcan que fuiste tratado injustamente. ¿Por qué? Porque tu sentido de corrección depende de la aprobación externa. No es suficiente con que tú sepas la verdad. Necesitas que otros la validen, y eso te hace esclavo de sus opiniones. Cada vez que reaccionas para aclarar tu posición, no estás defendiendo la verdad, estás buscando validación, estás pidiendo permiso emocional para sentirte bien contigo. No lo necesitas, nunca lo necesitaste. La verdad no requiere aprobación. Los hechos no necesitan validación externa. Tu experiencia es válida independientemente de si otros la reconocen o no. Cuando sueltas la necesidad de que otros validen tu realidad, tu necesidad de reaccionar desaparece. Ese es el cuarto enemigo y vive de tu inseguridad. Enemigo número 5. La adicción al drama. Este es el que nadie quiere admitir. Parte de ti disfruta el conflicto, parte de ti disfruta la intensidad emocional, parte de ti se siente viva en medio del drama. Porque el drama es emocionante, el drama es intenso, el drama te hace sentir importante, relevante, conectado con algo más grande que tu rutina aburrida. Y esa adicción sutil te mantiene atrapado en ciclos de reactividad. No es que quieras pelear, es que el conflicto te da una descarga de adrenalina que tu vida normal no te da. Por eso enganchas tan rápido, por eso el drama pequeño se vuelve grande, por eso situaciones menores se convierten en crisis existenciales, porque inconscientemente disfrutas la montaña rusa emocional. Y tu cerebro, adicto a esa intensidad, sabotea cualquier intento de pausa. Estos tres enemigos, miedo al silencio, validación externa, adicción al drama, trabajan juntos, se refuerzan mutuamente y convierten tu mente en un campo de batalla donde la paz nunca gana. Hasta que los nombras, hasta que los reconoces, hasta que decides conscientemente que no les darás más poder. 5 enemigos, todos internos, todos alimentados por tus propias inseguridades, miedos y necesidades no resueltas, y todos absolutamente derrotables, no con más argumentos, no con mejores estrategias de comunicación, sino con la simple y brutal disciplina de reconocerlos cuando aparecen y negarte a ceder. La próxima vez que sientas la urgencia de reaccionar, pregúntate, ¿cuál de los 5 está hablando ahora? ¿Es mi ego herido exigiendo defensa? ¿Es mi necesidad de tener la última palabra? ¿Es mi miedo a que mi silencio sea malinterpretado? ¿Es mi necesidad de validación externa? ¿O es mi adicción al drama disfrazada de justicia? Nombra al enemigo y automáticamente pierdes interés en obedecerlo, porque estos enemigos solo tienen poder en la oscuridad, solo controlan cuando operas en piloto automático, solo ganan cuando no los ves venir. Ahora los ves, ahora los conoces, ahora tienes elección, ya conoces a los enemigos internos, pero la teoría sin aplicación es solo información vacía. Necesitas ver cómo esto funciona en la vida real. Capítulo 4. Casos reales donde la espera de 24 horas lo cambió todo. La teoría es útil, la ciencia es necesaria, pero nada convence como la realidad cruda. 3 casos reales, 3 personas al borde del colapso emocional, 3 decisiones que cambiaron todo, no porque tuvieran más fuerza de voluntad que tú, sino porque aplicaron el principio cuando más difícil era hacerlo. Empecemos con el primero. Caso número 1. La discusión de pareja que no terminó en ruptura. Son las 11 de la noche. Él está en el sofá agotado después de un día brutal de trabajo. Su teléfono vibra. Un mensaje de ella. Lo abre esperando algo casual.
Lo que lee lo golpea como un puño en el estómago. 2 párrafos largos de reproches. Nunca estás presente. Siempre priorizas tu trabajo. Ya no me siento importante para ti. Y termina con la frase letal. No sé si esto tiene sentido seguir. Su cuerpo reacciona antes que su mente, manos temblando, corazón acelerado, ese calor subiendo por el pecho que conoces perfectamente. Su cerebro ya está redactando la respuesta, una lista detallada de contraacusaciones. Yo nunca estoy presente. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estuvo mi día? Yo priorizo el trabajo. Alguien tiene que pagar las cuentas que tú generas. Los dedos sobre el teclado, la respuesta lista, el dedo sobre enviar. Y entonces recuerda, espera 24 horas. Todo en él grita que no, que esta vez sí es diferente, que si no responde ahora, ella va a pensar que no le importa, que el silencio va a empeorar las cosas. Pero respira, cierra la aplicación, deja el teléfono boca abajo. Las siguientes 6 horas son tortura. No duerme, rumia, revisa el teléfono cada 15 minutos para ver si ella escribió algo más. Nada, pero cumple, no responde. A las 10 de la mañana siguiente, después de una noche sin dormir y 3 cafés, algo cambia. La niebla emocional se disipa y por primera vez relee el mensaje sin la lente de la defensividad y ve algo que no vio la noche anterior. Ella no lo estaba atacando, estaba pidiendo ayuda de la peor manera posible. Detrás de "nunca estás presente" había "te extraño", detrás de "siempre priorizas tu trabajo" había "necesito más tiempo contigo", detrás de "no sé si esto tiene sentido" había "tengo miedo de perderte". Su respuesta, 22 horas después del mensaje original, fue completamente diferente. Tienes razón, he estado ausente y lo siento. ¿Podemos hablar esta noche? Quiero escucharte de verdad, no solo defenderme. Hablaron esa noche, 4 horas de conversación real, sin defensas, sin ataques, solo 2 personas tratando de entenderse. Siguen juntos 3 años después, y él repite la misma frase. Si hubiera enviado esa primera respuesta, hoy estaría solo. Ese es el poder de las 24 horas. No cambia lo que pasó, cambia cómo respondes a lo que pasó. Caso número 2. El email laboral que casi arruina una carrera. Ella es gerente de proyectos en una multinacional, 5 años trabajando ahí, reputación impecable, hasta ese martes a las 4 de la tarde. Recibe un email de su jefa con copia a todo el equipo, 20 personas en el hilo. El asunto: errores inaceptables en el reporte Q3. El contenido: 3 párrafos detallando supuestos errores que ella cometió, errores que no cometió, acusaciones falsas, con un tono condescendiente que la trata como incompetente. Humillación pública, profesional, calculada. Su respuesta en caliente ya está escrita en su mente antes de terminar de leer el email. Renuncia dramática con copia a toda la empresa, exponiendo cada error que su jefa ha cometido en los últimos 6 meses, revelando cada decisión cuestionable, quemando el puente con gasolina. Su dedo está sobre enviar cuando recuerda las 24 horas. No quiere esperar. Quiere justicia, quiere vindicación, quiere que todos sepan la verdad ahora mismo, pero cierra el correo sin enviar nada. Durante las siguientes 24 horas hace algo diferente. Documenta todo, revisa el reporte original línea por línea, guarda evidencia de cada decisión, recopila emails anteriores que muestran que su jefa aprobó exactamente lo que ahora critica, y entonces ve el patrón. Esto no es sobre el reporte, esto es una prueba. Su jefa tiene historial de hacer esto con empleados talentosos. Los humilla públicamente para ver cómo reaccionan. Quienes explotan se van o pierden credibilidad. Quienes mantienen la calma sobreviven. 24 horas después envía su respuesta. Profesional, objetiva, sin emoción. Agradezco el feedback. Adjunto la documentación que muestra que el reporte sigue exactamente los lineamientos aprobados en la reunión del 12 de septiembre. Si hay cambios necesarios, con gusto los implemento. Corto, profesional, irrefutable.
3 meses después, su jefa es removida por recursos humanos después de múltiples quejas de comportamiento tóxico. Ella recibe la posición. Si hubiera enviado esa primera respuesta, habría renunciado en drama, habría perdido la oportunidad, habría quemado su reputación. Las 24 horas no solo salvaron su carrera, la catapultaron. Caso número 3. La provocación en redes sociales que no recibió respuesta. Él es creador de contenido, 1000 seguidores, contenido sobre finanzas personales. Publica un post sobre la importancia de ahorrar el 20% de tus ingresos. Consejo básico, nada controversial. Hasta que alguien comenta: fácil hablar de ahorrar cuando vives en casa de tus papás a los 35 años, hipócrita. La acusación es falsa. Él vive solo desde los 22, paga su renta, construyó su vida desde cero. Pero el comentario es público. 1000 seguidores lo ven y esperan su respuesta. Su ego grita, su necesidad de aclarar la verdad es abrumadora. Ya está escribiendo: vivo solo desde los 22, pago mi renta, tengo 3 negocios. ¿Proyectas tu fracaso en los demás porque no puedes asumir responsabilidad de tu vida? Devastador, justificado, verdadero. Pero se detiene, espera 24 horas. Durante ese tiempo analiza la situación fríamente. ¿Qué gana respondiendo? Validación de extraños que ya lo siguen. ¿Qué pierde? Tiempo, energía y dignidad, peleando con alguien que claramente busca atención. ¿Y si simplemente no responde? Transcurren 24 horas, el comentario sigue ahí, algunos seguidores responden defendiéndolo, otros ignoran al provocador, el provocador escribe otro comentario más agresivo, luego otro y otro. Cada comentario sin respuesta lo hace parecer más desesperado, más patético, más obsesionado con alguien que ni siquiera se dignó a pelear. Una semana después, varios seguidores le escriben en privado: me impresionó cómo manejaste eso. Ese tipo se veía ridículo gritando en el vacío. Él nunca respondió, nunca aclaró, nunca defendió su verdad públicamente, y ganó más respeto que si hubiera ganado el argumento. Silencio estratégico como arma psicológica, no porque sea pasivo, sino porque sabe que algunos conflictos se ganan no participando. 3 casos, 3 contextos diferentes, 3 resultados que hubieran sido catástrofes sin las 24 horas. La relación que se habría terminado en recriminaciones mutuas, la carrera que se habría autodestruido en un email de renuncia emocional, la reputación que se habría manchado peleando con trolls en Internet, todo salvado por la misma disciplina. Espera 24 horas antes de reaccionar. ¿Qué tienen en común estos 3 casos? Ninguno esperó porque la situación mejoró. Esperaron porque ellos necesitaban mejorar su perspectiva. La situación no cambia. Tu capacidad de responder inteligentemente sí. Ese es el principio en acción. Eso es lo que las 24 horas te compran. La diferencia entre tu peor versión reactiva y tu mejor versión estratégica. Y esa diferencia, literalmente, cambia tu vida. Ahora conoces los casos, pero saber qué hacer durante esas 24 horas es tan importante como esperar. El tiempo vacío es tiempo desperdiciado. El capítulo 5. ¿Qué hacer durante las 24 horas? Las 24 horas no son tiempo muerto. No son un vacío pasivo donde simplemente aguantas hasta que pase el impulso. Son un espacio activo, un laboratorio emocional, un campo de entrenamiento para tu autocontrol. Lo que hagas durante esas 24 horas determina si sales más fuerte o simplemente más frustrado. 3 pasos no negociables, no opcionales, protocolo exacto para convertir la espera en transformación. Paso número 1. Reconoce la activación emocional sin juzgarla. ¿Estás enojado? ¿Estás herido? ¿Estás indignado? ¿Estás sintiendo esa urgencia visceral de reaccionar ahora mismo? No intentes convencerte de que no es para tanto. No te fuerces a sentir algo diferente. No te digas: no debería sentirme así, o esto es estúpido, ¿por qué me afecta? Eso es negación disfrazada de racionalidad, y la negación refuerza la emoción en lugar de procesarla. Estás activado, punto. Reconócelo sin dramatizarlo, sin juzgarlo,
sin convertirlo en un defecto de carácter. Estoy enojado y quiero reaccionar. Voy a esperar 24 horas. Eso es todo, una frase, 10 palabras, sin autoflagelación, sin negación, sin intentar convencerte de que no sientes lo que sientes. Nombrarlo le quita poder, porque cuando nombras la emoción sin resistirla dejas de luchar contra ella, y cuando dejas de luchar contra ella, pierde intensidad. Es paradójico pero funcional. Aceptar que estás activado es el primer paso para desactivarte. La mayoría de la gente hace lo opuesto, pelea con sus emociones. No debería sentirme así. Soy ridículo por enojarme por esto. Ya debería haber superado esto. Cada uno de esos pensamientos es gasolina en el fuego emocional, porque ahora no solo estás enojado con la situación, estás enojado contigo por estar enojado. Doble activación, doble problema. Simplifica. Reconoce sin juzgar. Estoy activado, voy a esperar. Esa claridad simple es poder, porque ahora sabes exactamente dónde estás y qué necesitas hacer. No hay confusión, no hay narrativa dramática, solo un estado emocional transitorio y un protocolo para manejarlo. Paso número 2. Redirige la energía. Esa adrenalina que sientes, ese cortisol corriendo por tus venas, esa activación física de tu sistema nervioso necesita ir a algún lado. Si te quedas sentado, rumiando, si le das vueltas mentalmente al conflicto, si repites en tu mente la conversación una y otra vez, estás reforzando el patrón, estás entrenando tu cerebro para obsesionarse. La energía emocional no desaparece por ignorarla, se metaboliza a través del movimiento. Muévete, sal a caminar, corre, entrena, haz flexiones hasta que no puedas más. Limpia tu casa con intensidad, trabaja en algo que requiera concentración total, un proyecto, un problema complejo, cualquier cosa que secuestre tu atención. No estás distrayéndote del problema, estás drenando la energía emocional de tu cuerpo para que no contamine tu pensamiento cuando finalmente respondas. Esto no es opcional, es fisiología básica. Tu cuerpo está preparado para acción física, luchar o huir, pero no hay león, no hay amenaza física. Solo hay una conversación difícil que requiere pensamiento claro. Entonces das a tu cuerpo la descarga física que necesita para volver al equilibrio. Después de 30 minutos de ejercicio intenso, tu química cerebral es diferente. Tu cortisol baja, tu amígdala se calma, tu corteza prefrontal recupera el mando. Y ahí es cuando puedes pensar, realmente pensar, no reaccionar con pensamientos disfrazados de lógica. Este paso es la diferencia entre esperar productivamente y esperar en agonía, entre usar las 24 horas para fortalecerte o para torturarte. Tienes una elección, rumiar o redirigir. Uno te debilita, el otro te fortalece. Elige conscientemente. Paso número 3. Escribe la respuesta que no enviarás. Este paso es catarsis controlada. Es dejar salir el veneno sin envenenarte ni envenenar la relación. Abre un documento en blanco, puede ser en tu computadora, en tu teléfono, en un cuaderno físico. No importa el medio, lo que importa es que sea privado, que nadie más lo vea jamás. Y ahora suelta todo, sin filtros, sin censura, sin miedo a consecuencias. Cada insulto que quieres lanzar, cada acusación que quieres hacer, cada verdad hiriente que has estado guardando, cada pensamiento venenoso que ha estado contaminando tu mente, escríbelo todo. No te contengas. No seas la versión madura de ti. Sé la versión herida, enojada, resentida. Dale voz completa a esa parte de ti. Eres un hipócrita manipulador que solo piensa en sí mismo. Siempre has sido así y nunca vas a cambiar. Me das asco y me arrepiento de haberte conocido. Sea lo que sea, escríbelo sin piedad. Este ejercicio no es para encontrar argumentos válidos, es para drenar la toxicidad emocional que nubla tu juicio. Es vomitar el veneno en un contenedor seguro en lugar de vomitarlo sobre la otra persona. Escribe hasta que no quede nada, hasta que sientas que vaciaste todo. Puede ser una página, pueden ser 5, no hay límite. Y cuando termines, cuando hayas puesto hasta la última gota de rabia en ese documento, haces una cosa, lo cierras y no lo vuelves a abrir.
No lo relees, no lo editas, no extraes las partes válidas para usarlas después. Lo cierras y lo dejas morir ahí. Porque ese documento no es tu verdad, es tu dolor hablando, y el dolor tiene derecho a expresarse pero no tiene derecho a tomar decisiones. Este paso es poder puro, porque ahora ya soltaste toda esa carga, ya no está presionando dentro de ti exigiendo salir. Ya salió, en un espacio seguro, sin daño colateral. Y lo que queda, después de drenar el veneno, es claridad, es perspectiva, es tu capacidad real de evaluar la situación sin que la emoción distorsione cada pensamiento. La mayoría de la gente salta este paso y pagan el precio porque toda esa toxicidad emocional que no drenaron se filtra en su respuesta controlada, se nota en el tono, se sienten las palabras cuidadosamente elegidas, se percibe en la tensión debajo de la cortesía forzada. Drenarlo primero te da la libertad de responder desde tu mejor versión, no desde tu versión que está fingiendo estar bien mientras arde por dentro. 3 pasos, todos necesarios, todos transformadores. Reconoce la activación sin juzgarla, le quita dramatismo, le quita poder, te pone en control desde el primer segundo, redirige la energía, metaboliza el cortisol, drena la adrenalina, devuelve tu cuerpo al equilibrio para que tu mente pueda funcionar. Escribe lo que no enviarás, vomita el veneno en privado, libera la presión sin contaminar la relación, catarsis sin consecuencias. Esos 3 pasos convierten 24 horas de agonía en 24 horas de procesamiento productivo, convierten la espera pasiva en transformación activa. Y cuando esas 24 horas terminan, cuando finalmente llega el momento de responder, ya no eres la misma persona que recibió el mensaje original, ya no estás operando desde la herida, ya no estás secuestrado por la amígdala. Estás en control, estás en claridad, estás en tu poder, y esa diferencia se nota en cada palabra de tu respuesta. Has aprendido a gestionar las 24 horas, pero ahora necesitas distinguir entre pausa estratégica y evasión cobarde, porque no son lo mismo. Capítulo 6. La diferencia entre pausa y evasión. Aquí viene la pregunta que todos hacen. ¿No es esto simplemente evitar el conflicto? ¿No estoy siendo cobarde al no enfrentar las cosas directamente? No, y necesitas entender la diferencia, porque confundir pausa estratégica con evasión cobarde es exactamente lo que sabotea tu disciplina antes de que empiece. Esperar 24 horas no es evitar el conflicto. Mucha gente lo confunde, lo ven como debilidad, como falta de coraje, como incapacidad de enfrentar las cosas directamente. Te dirán, ¿por qué no simplemente lo enfrentas? ¿Por qué no le dices lo que piensas ahora mismo? ¿Por qué esperar? Porque enfrentar algo desde la reactividad emocional no es valentía, es impulsividad disfrazada de coraje. La valentía no está en reaccionar rápido. La valentía está en mantener el control cuando todo en ti quiere perderlo. La pausa no es para evitar la conversación difícil, es para tenerla desde tu mejor versión, no desde tu versión más herida, más defensiva, más destructiva. Piénsalo honestamente. ¿Cuántas veces has enfrentado las cosas directamente y lo único que lograste fue empeorar la situación? ¿Cuántas conversaciones difíciles se convirtieron en guerras porque las tuviste en caliente? Enfrentar no es lo mismo que confrontar. Confrontar es atacar. Enfrentar es comunicar con claridad y propósito. Y no puedes hacer lo segundo cuando estás en modo ataque. No puedes comunicar con claridad cuando tu amígdala está al mando. No puedes tener una conversación productiva cuando estás sangrando emocionalmente. La pausa te da acceso a tu mejor versión. La evasión te esconde de tu responsabilidad. Esa es la diferencia. La pausa dice, voy a responder, pero voy a hacerlo bien. La evasión dice, voy a fingir que esto no pasó y espero que desaparezca. La pausa es temporal y deliberada. La evasión es indefinida y reactiva. La pausa fortalece. La evasión debilita. Entonces, cuando alguien te diga que estás evitando el conflicto, corrígelos. No estás evitándolo,
Estás preparándote para manejarlo con inteligencia en lugar de emoción, cuando sí necesitas romper la regla, las únicas 3 excepciones. Porque sí, hay situaciones donde esperar 24 horas es un error, pero son mucho menos comunes de lo que tu mente te quiere hacer creer. Excepción número 1. Emergencia médica o de seguridad inmediata. Si alguien está en peligro físico real, si hay una amenaza genuina a la seguridad, si la demora puede resultar en daño corporal, en esos casos actúas, no esperas, no pausas, respondes con la urgencia que la situación requiere. Pero nota lo específico de esta excepción: peligro físico real, no incomodidad emocional, no drama social, no me siento inseguro emocionalmente. Peligro objetivo, medible, verificable. Excepción número 2. Situación donde el silencio pone en riesgo real a alguien. Si tu pausa permite que alguien sea lastimado, si tu silencio facilita abuso hacia otra persona, si esperar significa permitir daño que podrías prevenir, actúas, intervienes, rompes la regla. Pero de nuevo, riesgo real, no hipotético, no imaginado, no podría pasar algo malo si no respondo ahora. Daño verificable que tu acción inmediata previene. Excepción número 3. Contexto profesional, con deadline crítico donde la demora causa daño objetivo. Si tu cliente pierde el contrato porque no respondiste a tiempo, si el proyecto fracasa porque no actuaste inmediatamente, si hay consecuencias financieras o profesionales verificables por la demora, respondes, priorizas, actúas dentro del marco de tiempo necesario. Pero nota lo importante: daño objetivo, no percibido, no van a pensar mal de mí, no podría parecer poco profesional, consecuencias reales y medibles. Fuera de estas 3 excepciones, si tu mente te dice, pero esta vez sí es diferente, está mintiendo. Casi nunca es diferente, casi siempre es tu amígdala generando narrativas de urgencia para justificar la reactividad. Tu ego te dirá, esta vez sí necesitas responder ahora. Tu miedo te dirá, si esperas será peor. Tu necesidad de validación te dirá, deben saber tu versión de los hechos inmediatamente. Todo mentira, todo ruido, todo diseñado para sabotear tu pausa. La verdadera pregunta que debes hacerte es, ¿la demora causa daño real y verificable o solo incomodidad emocional? Si es lo segundo, esperas, sin excepciones, sin justificaciones, sin pero esta vez. ¿Cómo comunicar la pausa sin parecer pasivo-agresivo? Porque aquí está el problema práctico. A veces la otra persona demanda respuesta inmediata. Te presionan, te acusan de ignorarlos, te hacen sentir que tu silencio es agresión. Y en esos momentos necesitas saber cómo mantener tu pausa sin escalarla en conflicto adicional. Si alguien demanda respuesta ahora mismo, puedes decir exactamente esto. Esto es importante y quiero responderte bien. Dame 24 horas para procesar. Simple, directo, honesto, sin disculpas innecesarias, sin sobreexplicaciones. No estás pidiendo permiso. Estás comunicando tu decisión con respeto. No es manipulación. Es honestidad radical. Les estás diciendo exactamente qué necesitas y por qué. Y aquí viene la parte crucial. Si eso los enfurece más, acabas de confirmar que necesitabas la pausa. Porque cualquier persona que no puede tolerar que tomes 24 horas para responder bien, es exactamente la persona que requiere que respondas mal. Cualquier relación que colapsa porque pausaste antes de reaccionar era una relación tóxica que dependía de tu reactividad para funcionar. Cualquier situación que empeora porque te tomaste tiempo para pensar no era una situación sana desde el principio. Tu pausa es un filtro, revela quién respeta tus límites y quién necesita controlar tu reactividad. Y si alguien dice, eso es pasivo-agresivo, me estás castigando con tu silencio. Respuesta, no te estoy castigando, me estoy cuidando. Hay una diferencia. Porque el silencio pasivo-agresivo es indefinido, hostil y diseñado para causar ansiedad. La pausa de 24 horas es definida, comunicada y diseñada para mejorar la calidad de la respuesta. Uno es manipulación,
el otro es madurez. Si no pueden distinguir entre ambos, ese es su problema de percepción, no tu problema de comunicación. Ahora, puede que necesites ajustar cómo comunicas la pausa según el contexto. En relaciones personales cercanas puedes dar más contexto. Te amo y esto importa. Necesito 24 horas para responderte desde mi mejor versión, no desde la reacción. En contextos profesionales, mantén simple. Recibí tu email, necesito revisar algunos detalles antes de responder, te contacto mañana. En situaciones tóxicas donde la otra persona usa tu comunicación en tu contra, puedes simplemente no explicar, solo actúas, esperas, respondes cuando estés listo. No le debes explicaciones a quien no respeta tus límites. Tienes una elección: ceder a la presión de responder mal ahora o mantener tu estándar de responder bien después. Uno te debilita, el otro te fortalece. Elige conscientemente. La diferencia entre pausa y evasión está en tu intención. ¿Estás esperando para responder mejor o esperando para no tener que responder nunca? Si es lo primero, estás en el camino correcto. Si es lo segundo, estás engañándote a ti. Sé honesto contigo. La pausa es herramienta de fortaleza. La evasión es síntoma de miedo. Conoce la diferencia, actúa según la primera. Ahora que distingues pausa de evasión, necesitas entender el arma más poderosa en tu arsenal, el silencio deliberado. Capítulo 7. El poder del no hacer. Vivimos en una cultura obsesionada con la acción. Haz algo, no te quedes ahí sentado, toma el control, defiéndete. Todo el mundo te dice que actúes, que reacciones, que hagas algo visible, medible, dramático, pero nadie te enseña el poder brutal de no hacer nada. ¿Por qué la inacción estratégica es acción de alto nivel? Escúchame con atención. No reaccionar no es pasividad, es la forma más activa de control que existe. Cuando eliges conscientemente no responder, no estás siendo pasivo, estás ejerciendo dominio absoluto sobre tus impulsos, estás diciendo: siento la urgencia, reconozco la provocación y decido no participar. Eso es poder, poder real, no poder reactivo que se disfraza de fortaleza. La cultura te vende la idea de que la acción siempre es superior a la inacción, que hacer algo, cualquier cosa, es mejor que no hacer nada. Mentira, peligrosa, destructiva. A veces la respuesta más poderosa es no responder. A veces el movimiento más inteligente es quedarte absolutamente quieto. Porque no todas las provocaciones merecen respuesta, no todos los ataques requieren defensa, no todas las conversaciones necesitan tu participación. Y tener la disciplina de distinguir cuándo actuar y cuándo abstenerte, eso es maestría. El no hacer estratégico no es cobardía, es economía emocional, es saber que tu energía es limitada y que desperdiciarla en batallas que no importan es traicionarte a ti. Es decirle a tu ego: tú no mandas aquí, yo decido cuándo vale la pena responder. Tu ego odia esto, porque tu ego necesita ganar cada batalla, necesita tener razón en cada argumento, necesita la última palabra en cada conflicto. Pero tú no eres tu ego, y cuando entiendes eso, el no hacer se convierte en liberación. ¿Cómo el silencio desestabiliza más que 1000 argumentos? Aquí está la parte que nadie te cuenta. Tu silencio es más poderoso que cualquier argumento brillante que puedas construir. Cuando alguien te ataca y tú no reaccionas, algo extraordinario sucede, los obligas a sentarse con su propia toxicidad. No tienen tu defensividad para justificar su agresión. No tienen tu contraataque para validar su narrativa. No tienen tu emoción descontrolada para confirmar que te ganaron. Solo tienen su propio veneno y se lo tienen que tragar ellos mismos. El silencio crea un espejo incómodo, un reflejo claro de su comportamiento sin la distracción de tu reacción. Y la mayoría de las personas no pueden tolerar ver su propia toxicidad sin la cortina de humo de tu defensividad. Piensa en la última vez que alguien te provocó y no respondiste. ¿Qué pasó? Probablemente insistieron, te provocaron más, se frustraron, escalaron. ¿Por qué? Porque tu silencio los desestabilizó.
porque esperaban combustible emocional y no lo obtuvieron. Y cuando no obtienen la reacción que buscan, pierden el control de la narrativa. Esa es la dinámica de poder que cambia todo. Quien reacciona primero pierde el control. Quien mantiene la calma mantiene el poder. Tu silencio no es debilidad. Es negarte a jugar un juego donde el único movimiento ganador es no jugar. Y eso frustra, desconcierta y eventualmente derrota a quien te ataca más que cualquier argumento que pudieras construir. Porque los argumentos se pueden refutar. El silencio no tiene refutación, solo tiene interpretación, y la interpretación que más duele es la que hacen de sí mismos cuando gritan al vacío. La diferencia entre no reaccionar y ser un felpudo. Pero ahora viene la parte crítica que mucha gente malinterpreta. No reaccionar no significa tolerar abuso. Hay una línea clara entre el estoico que elige sus batallas y el felpudo que permite que lo pisoteen. El felpudo no responde porque tiene miedo. El estoico no responde porque tiene disciplina. El felpudo absorbe abuso porque no cree merecer respeto. El estoico no absorbe nada, simplemente no le da al abusador el combustible emocional que busca. No reaccionar no significa quedarte en situaciones tóxicas. No significa tolerar falta de respeto repetida. No significa permitir que crucen tus límites una y otra vez sin consecuencias. Significa que cuando estableces límites lo haces sin drama, sin explosiones emocionales, sin justificaciones elaboradas. No acepto que me hables así, si continúa me retiro de esta conversación. Simple, claro, firme, sin emoción que contamine el mensaje. Y si continúan, te retiras. No porque seas débil, porque tu paz mental vale más que ganar un argumento. El felpudo dice, está bien, puedes tratarme así. El estoico dice, puedes elegir tratarme así, y yo puedo elegir no estar presente para recibirlo. ¿Ves la diferencia? Uno es sumisión, el otro es soberanía. Puedes alejarte sin explicaciones elaboradas, puedes establecer límites sin gritar, puedes defender tu dignidad sin perder tu compostura. El felpudo reacciona sometiéndose, el estoico decide cuándo, cómo y si vale la pena responder. Y a veces la respuesta es, no vale la pena y está perfectamente bien, porque no todas las personas merecen tu energía, no todas las situaciones merecen tu atención, no todas las provocaciones merecen tu respuesta, y tener el criterio para distinguir, eso es sabiduría. No es cobardía alejarte de toxicidad, es inteligencia, no es debilidad no responder a provocaciones, es fortaleza, no es pasividad proteger tu paz mental, es prioridad. Tienes una elección, participar en cada batalla a la que te invitan o conservar tu energía para las guerras que realmente importan. La mayoría de la gente elige lo primero y vive agotada, frustrada, en conflicto perpetuo. Tú puedes elegir lo segundo y vivir en paz, mientras otros se ahogan en drama, que tú decidiste no alimentar. Ese es el poder del no hacer. No es ausencia de acción, es la acción más poderosa disponible, la decisión consciente de no participar en aquello que no te sirve. Es decirle al mundo, no me controlas con provocaciones, no me manipulas con drama, no me obligas a reaccionar porque tú decidiste atacar. Tu silencio es tu fortaleza, tu inacción estratégica es tu poder, tu capacidad de no hacer es tu libertad. Y cuando lo dominas, cuando realmente integras este principio, descubres algo extraordinario. La mayoría de los conflictos en tu vida desaparecen. No porque los resuelvas, sino porque dejas de alimentarlos. Y lo que no alimentas, muere. Ese es el secreto que nadie te cuenta, que la mayoría del drama en tu vida existe porque tú participas en él, y el día que decides no participar el drama se queda sin combustible. No necesitas defender tu silencio, no necesitas justificar tu pausa, no necesitas explicar por qué no reaccionaste. Tu no hacer se defiende solo con resultados, con paz mental, con relaciones que mejoran porque dejaste de contaminarlas con reactividad. Has dominado el no hacer, pero ahora necesitas convertir esta habilidad en un hábito permanente. Necesitas reprogramar tu sistema nervioso.
Capítulo 8. Reprogramando tu sistema de respuesta. Aquí está la verdad incómoda que necesitas escuchar. Tu reactividad actual no es quién eres, es lo que has practicado ser. No es un defecto de carácter, no es una debilidad innata, no es tu naturaleza inmutable. Es un hábito, y como cualquier hábito puede reprogramarse. ¿Por qué necesitas crear un nuevo patrón neurológico? Tu cerebro opera con autopistas neuronales, caminos que has recorrido tantas veces que se volvieron automáticos. Provocación, reacción inmediata. Esa es tu autopista actual. La has transitado miles de veces. Cada vez que alguien te provocó y respondiste sin pensar, reforzaste esa conexión sináptica. Cada mensaje impulsivo que enviaste, cada respuesta en caliente que diste, cada explosión emocional que tuviste, construyó esa autopista más ancha, más rápida, más automática. No lo hiciste con mala intención, simplemente respondiste a tus impulsos una y otra vez hasta que la reactividad se convirtió en tu modo predeterminado. Pero aquí está lo poderoso. Si construiste ese camino neurológico, puedes construir uno nuevo. Provocación, pausa, respuesta consciente. Ese es el nuevo patrón, el nuevo circuito, la nueva autopista que necesitas construir. Y se construye exactamente igual que la anterior, con repetición, con práctica, con consistencia brutal, hasta que se vuelve automático. Al principio pausar requiere esfuerzo consciente, fuerza de voluntad, resistencia activa contra el impulso. Pero con cada repetición el nuevo camino se fortalece, y el camino viejo al no usarlo se debilita. Es neuroplasticidad básica, tu cerebro se reconfigura según lo que practicas. Si practicas reactividad, te vuelves más reactivo. Si practicas pausa, te vuelves más deliberado. No es filosofía, es ciencia, y está completamente bajo tu control. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo de cambiar. Porque no cambia solo con entenderlo. Cambia con entrenarlo, una y otra vez, hasta que el nuevo patrón reemplaza al viejo. El método de las micropausas para entrenar el músculo del autocontrol. Aquí está el error que todos cometen. Esperan a la crisis grande para aplicar el principio. Esperan al conflicto de pareja, al email explosivo del jefe, a la provocación pública en redes sociales. Y cuando llega esa situación de alta intensidad emocional fracasan, porque intentan usar un músculo que nunca entrenaron. No funciona así. No puedes correr un maratón si nunca has corrido ni un kilómetro. Necesitas entrenar el músculo del autocontrol con situaciones pequeñas antes de enfrentar las grandes. Empieza con las micropausas, situaciones de baja intensidad donde practicas el patrón sin las apuestas altas. Ves un comentario tonto en redes sociales que te molesta. Tu instinto es responder, corregir, defender tu punto, pero pausas. Esperas 24 horas, no respondes. Observas cómo en 24 horas ya no te importa. Esa es una micro victoria. Cuenta, ¿quieres comprar algo por impulso, ese producto que necesitas ahora mismo, esa oferta que expira pronto? Pausas, esperas 24 horas. Si todavía lo quieres después de 24 horas lo compras, pero la mayoría de las veces ya no lo querrás. Otra micro victoria. Enviaste un mensaje y no han respondido. Tu ansiedad genera la urgencia de escribir. Viste mi mensaje, estás ahí. ¿Por qué no respondes? Pero pausas, esperas, resistes la urgencia, observas cómo la mayoría de las veces responden eventualmente y tu ansiedad era solo ruido. Otra micro victoria más. Cada una de estas situaciones pequeñas es una repetición en el gimnasio neurológico. Cada pausa que ejecutas fortalece el músculo. Y cuando finalmente llega la situación grande, el conflicto real, la crisis emocional, tu músculo ya está entrenado. No es tu primera vez pausando, es tu repetición número 100. Y para ese momento ya no requiere el mismo esfuerzo. Se ha vuelto más natural, más accesible, más parte de quién eres. No esperes a la crisis grande para practicar. Entrena con las pequeñas, acumula microvictorias. Construye el hábito con situaciones de bajo riesgo, porque cuando llegue la situación de alto riesgo, y llegará,
No tendrás que pensar. Tu sistema nervioso ya sabrá qué hacer. Pausa, espera, responde conscientemente. Ese será tu nuevo automatismo, pero solo si lo entrenas. ¿Cómo medir tu progreso? Aquí está el marcador que la mayoría de la gente usa y está completamente equivocado. Cuentan cuántas veces aplicaron la regla. Apliqué las 24 horas 5 veces este mes, estoy mejorando. No, ese no es el indicador real. Porque si tuviste que forzarte a pausar 5 veces, significa que todavía sientes la urgencia de reaccionar con la misma intensidad. Simplemente estás resistiéndola con fuerza de voluntad. Eso es progreso inicial, pero no es el objetivo final. El objetivo final no es forzarte a pausar cada vez. El objetivo final es que tu sistema nervioso se recalibre de tal forma que la pausa se vuelva tu respuesta natural. Mides tu progreso por cuántas veces no sentiste la urgencia de reaccionar, por cuántas situaciones provocativas pasaron y simplemente no te activaron, por cuántos comentarios hirientes leíste y tu cuerpo ni siquiera respondió con cortisol. Ese es el verdadero progreso, cuando ya no tienes que resistir el impulso, porque el impulso ya no aparece con la misma intensidad. Cuando alguien te provoca y tu primera reacción interna es, interesante, voy a pensar en esto antes de responder. No con esfuerzo, naturalmente. Cuando lees ese mensaje cargado de reproches y tu cuerpo permanece calmado, no porque te estés forzando a calmarte, sino porque tu sistema nervioso ya no interpreta eso como amenaza. Esa es la recalibración completa. Ese es el punto donde ganaste. Y llegas ahí con repetición sostenida, con meses, no semanas, de práctica consistente, con acumular cientos de micropausas, hasta que el nuevo patrón neurológico sea más fuerte que el viejo. No te apures, no te frustres si al principio cuesta trabajo. Claro que cuesta trabajo. Estás reprogramando décadas de condicionamiento. Pero cada día que practicas el nuevo camino, se fortalece, y cada día que no usas el camino viejo, se debilita. Eventualmente el nuevo camino se convierte en la autopista, y el viejo camino se convierte en un sendero abandonado que tu cerebro ni siquiera considera. Cuando ya no te cueste trabajo esperar, cuando la pausa sea tu respuesta automática, cuando veas provocaciones y simplemente no te activen, habrás completado la reprogramación. Y tu vida será irreconocible comparada con la versión de ti que reaccionaba a todo. Menos conflictos, menos arrepentimientos, menos energía desperdiciada en dramas que no importan, más paz, más control, más poder sobre tus propias respuestas. Ese es el premio, ese es el resultado de hacer el trabajo. No es rápido, no es fácil, pero es absolutamente posible. Tu sistema nervioso se recalibrará, tu patrón neurológico cambiará, tu respuesta automática se transformará, pero solo si lo practicas, solo si acumulas las repeticiones, solo si eres brutalmente consistente incluso cuando es incómodo. Tienes una elección: seguir operando con el patrón viejo que te ha causado tanto dolor, o construir el patrón nuevo que te dará paz. No necesitas permiso, no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas empezar hoy con la próxima micropausa que se presente. Y luego la siguiente, y la siguiente, hasta que tu cerebro entienda: este es el nuevo camino, esta es la nueva forma, esta es la nueva versión de quién soy. Has reprogramado tu sistema interno, pero el mundo externo no siempre coopera. Hay personas que presionan, que demandan, que no respetan tu pausa. Capítulo 9. Cuando la otra persona no espera. Aquí está el problema real que nadie te cuenta. Puedes dominar tu propia reactividad, pero no puedes controlar la de los demás. Y hay personas que no tolerarán tu pausa, que presionarán, que exigirán, que interpretarán tu silencio como agresión. Necesitas prepararte para eso, porque sucederá. ¿Qué hacer cuando te presionan para hablar ahora? Estás aplicando las 24 horas. Has reconocido tu activación emocional. Has decidido esperar. Y entonces llega el mensaje:
Necesito que hablemos ahora. No puedes simplemente ignorarme. Si no respondes en la próxima hora, voy a asumir que no te importa. Presión directa, demanda inmediata, ultimátum emocional. Tu instinto viejo hubiera cedido. Está bien, hablemos ahora, para que no se moleste más. Pero ese instinto te ha traicionado 100 veces antes. Tu nueva respuesta automática es esta. Precisamente porque es importante, necesito tiempo para responderte bien. Simple, claro, firme, sin disculpas. No estás pidiendo permiso, estás comunicando tu decisión con respeto. Y observa su reacción porque ahí está la información más valiosa que puedes obtener sobre con quién estás tratando. Si respetan tu límite, si dicen, está bien, entiendo, si pueden tolerar la espera aunque les incomode, estás tratando con una persona emocionalmente madura. Pero si insisten, si manipulan con, si realmente me amaras responderías ahora, si amenazan con, entonces no hablemos nunca, acabas de descubrir algo crítico, acabas de confirmar que necesitabas la pausa, porque cualquier persona que no puede esperar 24 horas para una conversación importante es exactamente la persona que requiere que esa conversación suceda desde la calma, no desde la reactividad. Las personas sanas respetan límites, las personas tóxicas los atacan. Y cuando atacan tu límite de pausa, no es porque tu límite sea irrazonable, es porque tu límite les quita el control sobre tu reactividad. Ellos necesitan tu reacción inmediata, necesitan que estés emocionalmente desestabilizado, necesitan que respondas en caliente porque ahí es donde tienen ventaja. Tu pausa les quita esa ventaja y por eso la atacan. No cedes, no justificas, no negocias tu paz mental. Repites, entiendo que quieras hablar ahora. Yo necesito 24 horas para hacerlo bien. Y si eso no es suficiente para ellos, ese es su problema, no el tuyo. ¿Cómo manejar situaciones donde tu pausa es interpretada como agresión? Este es más sutil, más manipulador, más diseñado para hacerte sentir culpable. ¿Por qué me estás ignorando? Ahora me das el tratamiento del silencio. Eres tan pasivo-agresivo. Están reenmarcando tu pausa como ataque. Están convirtiendo tu límite en una agresión hacia ellos. Y si no estás preparado, muerdes el anzuelo. Empiezas a justificarte. No te estoy ignorando. Es que necesito tiempo y ya perdiste. Porque ahora estás defendiendo tu derecho a pausar. Estás en posición reactiva, explicando por qué tu límite es válido. No muerdas el anzuelo, no justifiques, no te enredes en explicaciones defensivas. Tu respuesta, no te estoy ignorando, estoy tomando tiempo para responderte desde la calma. Punto. Sin elaboración, sin justificación extensa, sin intentar convencerlos de que tu pausa es razonable. Porque aquí está la verdad, si después de esa frase clara y directa todavía insisten en que los estás atacando, el problema no es tu pausa, es su necesidad de controlarte, es su incapacidad de tolerar que no reacciones según su cronograma, es su adicción a tu reactividad emocional. Y ninguna cantidad de explicación va a cambiar eso, porque no están buscando entendimiento, están buscando control. Si tu pausa tranquila los desestabiliza tanto que la interpretan como agresión, eso revela más sobre ellos que sobre ti. Las personas seguras pueden esperar. Las personas inseguras necesitan respuestas inmediatas para calmar su propia ansiedad. Y tú no eres responsable de calmar la ansiedad de otros sacrificando tu paz mental. Puedes tener compasión por su incomodidad sin ceder a su demanda. Entiendo que esto te genera ansiedad, aún así necesito este tiempo. Compasión sí, complicidad no, empatía sí, sacrificio de tu límite no. Porque si cedes una vez, estableciste el precedente. Ahora saben que si presionan lo suficiente, abandonarás tu límite. Y presionarán cada vez porque funciona. No establezcas ese precedente. Mantén tu límite aunque incomódeles, aunque te acusen, aunque reinterpreten tu pausa como agresión. La verdad no necesita defensa elaborada. Tu pausa es razonable. Punto. La regla de oro. Tu paz mental no está sujeta a la ansiedad de otros.
Esta es la línea que necesitas tatuar en tu mente. Tu paz mental no está sujeta a la ansiedad de otros. Si alguien necesita tu reacción inmediata para sentirse validado, ese es su problema emocional, no tu responsabilidad. Si alguien se desestabiliza porque no respondiste en 30 minutos, esa es su falta de regulación emocional, no tu falta de consideración. Si alguien interpreta tu necesidad de tiempo como abandono, esa es su herida no sanada, no tu crueldad. No eres responsable de gestionar las emociones de otros adultos. No eres responsable de sacrificar tu estabilidad para estabilizar su caos. Compasión sí, siempre compasión. Puedes reconocer su dolor, puedes validar su frustración, puedes tener empatía por su incomodidad. Pero compasión no es complicidad, empatía no es sacrificio. No participas en su urgencia tóxica. Solo porque están ansiosos, no abandonas tu proceso de pausa, solo porque ellos no pueden tolerar la espera. Puedes ser amable y firme al mismo tiempo. De hecho, esa combinación es la más poderosa que existe. Entiendo que esto es difícil para ti. Yo también estoy incómodo. Aún así voy a esperar 24 horas para responderte desde mi mejor versión. Amable. Reconoces su emoción. Firme. Mantienes tu límite. No son opuestos, son complementarios. La amabilidad sin firmeza es debilidad. Te conviertes en felpudo emocional que todos pisotean. La firmeza sin amabilidad es crueldad. Te conviertes en muro frío que nadie puede alcanzar. Pero amabilidad con firmeza, eso es fortaleza real, eso es madurez emocional. Eso es decir, te veo, te escucho, y aún así, me mantengo en mi límite. Y si eso no es suficiente para ellos, si requieren que sacrifiques tu paz mental para calmar su ansiedad, entonces acabas de obtener información crítica sobre la naturaleza de esa relación. Relaciones sanas permiten pausas. Relaciones tóxicas las castigan. Relaciones sanas respetan límites. Relaciones tóxicas los atacan. Relaciones sanas pueden tolerar incomodidad temporal. Relaciones tóxicas demandan gratificación inmediata. Tu pausa es el filtro que separa una categoría de la otra. Y algunas relaciones no sobrevivirán ese filtro porque estaban construidas sobre tu disponibilidad emocional instantánea, sobre tu reactividad, sobre tu incapacidad de decir necesito tiempo. Cuando implementas límites sanos, las relaciones insanas colapsan. Y eso duele, pero es necesario, porque no puedes construir una vida de paz mental sobre la fundación de límites inexistentes. No puedes ser la mejor versión de ti en relaciones que requieren que seas tu peor versión para funcionar. Tienes una elección: mantener relaciones que demandan tu reactividad o construir relaciones que respetan tu pausa. No puedes tener ambas, y elegir la segunda significa perder algunas de la primera. Pero lo que ganas, la paz mental, la claridad, el control sobre tus propias respuestas, vale infinitamente más que lo que pierdes. Tu paz mental no está sujeta a la ansiedad de otros. Repítelo hasta que lo creas. No estás siendo cruel, estás siendo responsable de tu propia estabilidad emocional. Y solo desde esa estabilidad puedes ser realmente útil a otros. Solo desde tu propia paz puedes contribuir a la paz de otros, no sacrificándote, no cediendo, no abandonando tu pausa para calmar su urgencia, sino manteniéndote firme, respondiendo desde tu mejor versión y mostrándoles con tu ejemplo que otra forma es posible. Has dominado la pausa bajo presión. Ahora necesitas integrar todo en una forma de vida sostenible. Necesitas ver el panorama completo. Capítulo 10. Integración total. Vivir sin la trampa. Has aprendido el principio, has entrenado el músculo, has resistido la presión externa. Ahora necesitas ver el destino final. ¿Cómo se ve la vida cuando este protocolo ya no es esfuerzo sino identidad? Cuando ya no aplicas las 24 horas, sino que simplemente eres alguien que no reacciona impulsivamente. ¿Cómo se ve la vida después de dominar las 24 horas? Imagina despertar por la mañana sin ese peso en el pecho, sin esa conversación pendiente reproduciéndose en loop mental, sin ese mensaje que enviaste a las 2 de la madrugada y ahora lamentas.
Ya no te despiertas a las 3 de la madrugada rumiando lo que deberías haber dicho, porque ya no dices cosas de las que luego te arrepientes. No revisas obsesivamente tu teléfono cada 5 minutos esperando respuestas, porque ya no envías mensajes cargados de urgencia emocional que demandan validación inmediata. No sientes ese nudo en el estómago cada vez que alguien te confronta, porque la confrontación ya no es amenaza, es simplemente información que procesarás con calma. Vives en un estado de ecuanimidad, no de apatía, no de indiferencia, sino de estabilidad emocional profunda. Puedes ser desafiado sin ser desestabilizado. Puedes ser criticado sin colapsar. Puedes ser provocado sin explotar. Alguien te envía un mensaje hiriente. Lo lees, sientes el impulso inicial y luego simplemente decides esperar, sin drama interno, sin batalla mental. La pausa es tu respuesta automática. Y 24 horas después, respondes o no respondes, pero sea cual sea tu decisión, es deliberada, no reactiva. Eso es libertad real, no estar encadenado a tus impulsos, no ser esclavo de las provocaciones externas, no vivir a merced de tu amígdala. Tu paz mental ya no depende de cómo otros te tratan, depende de cómo tú eliges responder a cómo te tratan. Esa es la diferencia, esa es la transformación completa, y cuando llegas ahí, cuando realmente integras este nivel de autocontrol, todo cambia. El efecto dominó en todas las áreas de tu vida. Aquí está lo que nadie te cuenta sobre dominar las 24 horas. No solo arregla tu reactividad, transforma toda tu vida. Tus relaciones personales mejoran radicalmente, porque ya no respondes desde la herida, ya no dices cosas crueles en caliente, que luego no puedes retirar. Respondes desde el amor, desde la comprensión, desde la versión de ti que realmente quiere resolver, no solo ganar. Tus conflictos de pareja ya no escalan en guerras, porque cuando tu pareja está activada, tú permaneces calmado, y tu calma desactiva su reactividad. Tus amistades se profundizan, porque la gente confía en alguien que no explota bajo presión, porque saben que contigo pueden tener conversaciones difíciles sin que se conviertan en dramas. Tu carrera profesional avanza, porque ya no quemas puentes por orgullo, ya no envías emails de renuncia dramática que destruyen tu reputación. Manejas conflictos laborales con profesionalismo, respondes a críticas injustas con claridad, no con defensividad. Te conviertes en la persona que mantiene la calma cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Y esa persona es promovida, es valorada, es respetada. Tu salud mental se estabiliza completamente, porque ya no vives en montaña rusa emocional, ya no pasas de euforia a depresión, según cómo fue tu última interacción. Tu línea base emocional es estable, puedes tener días difíciles sin que se conviertan en crisis existenciales, puedes tener conflictos sin que contaminen toda tu semana. Tu salud física mejora, porque ya no estás en estado de estrés crónico, tu cortisol no está perpetuamente elevado, tu sistema nervioso no está en alerta roja constante, duermes mejor, porque no hay conversaciones pendientes envenenando tu mente a las 3 de la madrugada. Tu productividad se dispara, porque ya no desperdicias energía mental en dramas que no importan. Toda esa energía que gastabas rumiando ahora la canalizas en crear, construir, avanzar. Tu autoestima se fortalece, porque cada vez que mantienes tu pausa bajo presión, te demuestras a ti que tienes control, y esa demostración repetida construye confianza indestructible. Una sola regla, las 24 horas, y observa cómo impacta 10 áreas diferentes de tu vida, no porque sea mágica, sino porque la reactividad estaba contaminando todas esas áreas sin que te dieras cuenta. Y cuando eliminas la contaminación, todo florece. El compromiso final. Ahora llegamos a la parte crucial, la parte que separa a quien transforma su vida de quien solo colecciona información. Las 24 horas no son una técnica que pruebas a ver si funciona. No es un experimento de 30 días. No es algo que implementas cuando te acuerdas. Es un protocolo de vida que adoptas sin condiciones. Es un estándar no negociable. Es quien decides ser, no alguien que está intentando no reaccionar, sino alguien que no reacciona. Punto.
Esa identidad es todo, porque cuando lo adoptas como identidad, no como técnica, se vuelve no negociable. No te preguntas, ¿debería esperar 24 horas en esta situación? Ya sabes la respuesta. Siempre esperas, sin excepciones fuera de las 3 que ya definimos. Ahora, seamos realistas. Habrá días donde falles, donde la provocación sea tan intensa, tan inesperada, tan directa, que reacciones antes de pensar. Vas a enviar ese mensaje impulsivo, vas a tener esa explosión emocional, vas a romper tu protocolo. Y cuando eso pase, y pasará, tienes una elección crítica. Puedes castigarte. Fallé otra vez. Nunca voy a cambiar. Soy un desastre. O puedes simplemente volver a la regla, sin drama, sin autoflagelación, sin convertir un error en crisis de identidad. Reaccioné impulsivamente. Eso no fue mi mejor versión. Vuelvo al protocolo. Ahora, la maestría no está en la perfección, nunca lo estuvo. La maestría está en la consistencia, no en nunca fallar, sino en volver al estándar rápidamente cada vez que fallas. El maestro falla menos que el principiante, pero también vuelve a empezar más rápido cuando falla. No pierde días en culpa. No abandona el protocolo porque ya lo arruiné de todas formas. Simplemente reconoce el error y vuelve. Esa es la diferencia entre transformación real y entusiasmo temporal. El entusiasta implementa perfectamente por 2 semanas, falla una vez y abandona todo porque no funciona para mí. El maestro implementa imperfectamente por 2 años, falla 100 veces y sigue volviendo porque sabe que la consistencia imperfecta supera la perfección temporal. Tú decides cuál ser. Este es tu momento de compromiso, no conmigo, no con este audiolibro, contigo. ¿Vas a ser alguien que conoce el principio de las 24 horas o alguien que lo vive? ¿Ya vas a implementarlo cuando es conveniente o cuando es difícil? ¿Vas a abandonarlo en la primera crisis real o vas a mantenerte firme precisamente cuando más lo necesitas? Esa decisión determina todo, porque este audiolibro termina aquí, pero tu práctica apenas comienza. La próxima provocación que recibas, el próximo mensaje hiriente, la próxima situación que active tu impulso de reaccionar, ahí es donde se demuestra si esto fue información o transformación. Ahí es donde decides quién eres. Y mi desafío para ti es simple. Elige ser alguien que no cede a la trampa de la reacción inmediata. Elige ser alguien que domina sus impulsos en lugar de ser dominado por ellos. Elige ser alguien que responde desde su mejor versión, siempre, sin importar cuánto tiempo requiera llegar ahí. Las 24 horas te dan ese poder, pero solo si las usas, solo si las implementas, solo si las conviertes en protocolo de vida, no en concepto interesante. El 90% de tus errores emocionales desaparecen cuando aplicas esta regla. El 90% de tus arrepentimientos se evitan, el 90% de tu drama se elimina, pero solo si la aplicas. Ahora sabes cómo, sabes por qué, sabes cuándo, no te faltan herramientas, no te falta información. Lo único que puede faltar es compromiso. Y ese compromiso no lo puedo darte yo, solo tú puedes dártelo a ti. Entonces, ¿qué decides? ¿Vas a seguir siendo esclavo de tus impulsos o vas a dominarlos? La decisión es tuya, pero tómala ahora. Y luego, cuando llegue la próxima provocación, cuando sientas esa urgencia ardiente de reaccionar inmediatamente, espera 24 horas. Ese es el protocolo, esa es la regla, esa es tu nueva forma de vida. Vive sin la trampa, responde sin reaccionar. Domina tus impulsos antes de que ellos te dominen a ti. El resto de tu vida comienza con la próxima pausa que elijas tomar. Elige sabiamente. Escucha esto con atención porque es lo único que necesitas recordar de este audiolibro. La próxima vez que sientas ese impulso ardiente de responder, de defenderte, de poner a alguien en su lugar, de demostrar que tienes razón, de ganar la discusión, vas a detenerte. Vas a reconocer la trampa. Vas a recordar que el 90% de tus errores emocionales nacen en ese preciso momento donde cedes a la urgencia y vas a aplicar las 24 horas, no porque sea fácil,
porque es lo que te devuelve el control. No le debes a nadie tu reacción inmediata, no le debes a nadie acceso instantáneo a tu paz mental. Tu silencio no es debilidad, tu pausa no es cobardía, es la única forma de asegurar que cuando finalmente respondas, lo hagas desde tu mejor versión, no desde tu versión más herida. Ahora tienes la herramienta, el resto depende de ti. ¿Vas a seguir siendo esclavo de tus impulsos o vas a dominarlos? La decisión es tuya, pero tómala ahora. Y luego, espera 24 horas antes de actuar.